Hola, buenos días, queridos amigos del canal de YouTube de la Iglesia Unción de Guerra. Mi nombre es la pastora Katia Mora, estoy para servirles. Hoy estoy supliendo a un siervo que le correspondía el tema, pero por diversas razones él no puede estar. Pero para mí es un honor poder suplir y compartir el tema que el Señor ha establecido para que seamos edificados usted y yo. Vamos a poner esto en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno. Bendigo tu nombre, Señor, por toda la eternidad, porque tú eres el justo, el perfecto, el gran yo soy. Señor, hoy muero a mi carne para que seas tú edificando mi vida, Señor. Te doy gracias, amado Padre Celestial, por tanto y tanto amor. Papá, que esta palabra sea más un hacer que un oír. Que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas y que nos ayude al crecimiento en cuanto a los temas que están en el libro de la vida, en el libro que nos traza el camino, porque en este libro, Señor, llamado Biblia, está todo lo que tú, Señor, tienes para nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, hoy, queridos amigos y hermanos, el tema que me corresponde es el milenio. Esto ha sido un tema de mucha confusión para algunas personas, pero hoy vamos a verlo a la luz de las Escrituras. Esperamos que este tema nos alumbre y nos haga abundar en sabiduría y en riqueza. ¿Qué es el milenio? Nos podemos preguntar. La riqueza espiritual, ¿verdad? No riqueza física. ¿Cuándo ocurrirá? Son preguntas que muchas veces están ahí y nos inquietan. ¿Qué sucederá durante este tiempo? Pues hoy les voy a pedir que tengan la escritura a mano, que tengan un cuaderno a mano. Si tienes que pausar el video, páusalo. Si tienes que devolverlo, devuélvelo. Pero lo importante es que aprendamos lo que el Señor habla a su pueblo para que estemos apercibidos y no nos dejemos llevar por corrientes de mentira y falsedad. Es importante que conozcamos este tema, ya que muchos cristianos de hoy solo se limitan a escuchar y adoptar todo lo que escuchan sin antes ir directamente a la palabra y averiguar si es cierto lo que se dice desde un altar, desde esta plataforma o cualquier otra plataforma, y luego andan por las calles con sus vidas en la oscuridad, llevando veneno muchas veces a las almas. No creamos, por amor a Dios, todo lo que se dice desde un altar o desde una plataforma. Satanás tiene muchos supuestos ministros enseñando veneno desde un púlpito. Siempre es necesario que corroboremos con la Biblia lo que se diga desde un altar, desde una plataforma o desde un centro de estudios teológicos o bíblicos. Siempre la palabra nos va a llevar a toda verdad. No importa si el exponente del mensaje es un alto y reconocido predicador. El hombre puede fallar, pero la palabra de Dios nunca lo hará, nunca falla. Sobre este tema del milenio hay muchas analogías y muchos están completamente erradas. Algunos estudios dicen que ya estamos viviendo el milenio, pero no es así. Y según la Escritura nos muestra la verdad y la realidad. Veamos lo que nos dice Apocalipsis 20 del 1 al 6, del 6 acerca del milenio. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados a causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Qué hermosa promesa nos da Apocalipsis. Qué bendición poder entender todo esto que Juan vio y nos lo está dando como referencia para que tengamos en nuestro diario vivir y en nuestro caminar esa bendición de estar con Cristo juntamente con Él por la eternidad. Seguramente estos versículos son la porción más controvertida del libro de Apocalipsis, porque se trata aquí del milenio, un término latino que significa 1000 y que hace referencia al reino de Cristo en esta tierra durante 1000 años. A lo largo de los siglos, los comentaristas han interpretado este pasaje de varias maneras, que aquí resumiremos. Y vamos a ver los tres tipos de pensamientos que tienen varios eruditos de la palabra. Amilenialistas. Es una postura escatológica que de manera general enseña que el milenio del que habla Apocalipsis en el 20, del 1 al 10, se refiere al tiempo presente de la iglesia donde Cristo está reinando en un trono celestial y que culminará con la segunda venida. El orden y la naturaleza de los eventos, según el amilenialismo, es más o menos así. Como punto 1, gobierno actual del Mesías en un reinado espiritual. La segunda venida de Cristo, conjuntamente con su venida, habrá una resurrección general y todos los cristianos recibiremos al Señor en el aire. Los enemigos de Cristo serán vencidos y será celebrado el juicio final. Y finalmente el mundo actual será destruido por fuego y los justos pasaremos a habitar en el cielo nuevo y la tierra nueva por toda la eternidad. Los postmilenialistas sostienen que la instauración del reino milenial en la tierra tendrá lugar antes de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y de qué hecho será la iglesia quien traerá el milenio a este mundo por medio de la evangelización. Pero esta idea de que la iglesia producirá un mundo perfecto para que finalmente venga Cristo a establecer él su reino, en este punto de vista muy optimista que no se corresponde con la realidad que vemos en nuestro alrededor. No parece que la población mundial esté en vías de llegar a convertirse al cristianismo, sino más bien todo lo contrario, cada vez estamos más lejos de que la gente acepte a Jesucristo como Señor y Salvador. Y como segundo punto están los premilenialistas, tercer punto, sostienen que Cristo volverá antes del milenio y que será él mismo con su segunda venida quien establecerá su reino en esta tierra. Creen, por lo tanto, que el milenio tiene que ver con el reinado literal de Cristo sobre esta tierra. En este momento habrá creyentes muertos que serán resucitados para reinar con él. Esta será la promesa de resurrección. Asimismo, asumen que las promesas hechas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento acerca del reino mesiánico en esta tierra tendrá un cumplimiento literal y no hay ninguna razón para espiritualizarlas y creer que han sido cumplidas
en la iglesia del periodo actual niegan que Satanás esté atado en esta tierra, como claramente se aprecia en muchos lugares del Nuevo Testamento. Durante el milenio, Cristo va a reinar en esta tierra y su pueblo se sentará sobre tronos para reinar con él. Según ellos, el milenio apunta hacia el futuro y no hacia el presente. Cuando iniciamos, hice 3 preguntas. Una de ellas es, ¿qué es el milenio? Bien lo dice la palabra milenio, es un periodo de 1000 años. En estos 1000 años habrá un rey reinando sobre toda la tierra. El milenio comenzará inmediatamente después de los 7 años de la gran tribulación, los cuales terminarán con una guerra, la que se conoce como la guerra de Armagedón. Esta guerra es la que se menciona en Apocalipsis en el capítulo 16, que no leeremos, pero los invito a hacerlos ahí en sus casas, o luego hacerlo, estudiarlo. Detén el video, páusalo y lo lees, lo estudias y podrás tener una amplitud muy grande de lo que estamos hablando. Esta guerra tomará lugar inmediatamente después de los juicios de Dios descritos en Apocalipsis. En este lugar se reunirán todos los reinos de la tierra para hacerle frente al Cordero y su iglesia, lo cual resultará en una derrota de Satanás y sus ángeles. Dice la Escritura que Satanás será atado en el principio del reinado de Cristo. Veámoslo, confirmémoslo nuevamente en Apocalipsis 20 del 1 al 3, que ahora lo leímos. Vi un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo, y Satanás es atado por 1000 años. En la segunda venida de Cristo, descrita en el capítulo 19, la bestia y el falso profeta dice que fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. En Apocalipsis 19:20 dice así, para tenerlo confirmado, porque la Escritura siempre se tiene que poner en todo lo que hablemos del Señor para confirmación del corazón de los que están escuchando y aprendiendo. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Sin embargo, el dragón que les había dado autoridad a estos 2 había quedado libre. Pero ahora él mismo será apresado. Esto es una palabra de consolación para todos los que estamos esperando la venida del Señor y los que sabemos que vamos a pasar y vamos a dejar nuestra descendencia en esta tierra. Sabemos que Dios va a atar a Satanás y lo va a lanzar y no va a seguir mortificando y molestando a la creación del gran yo soy. Es curioso que quien se ocupa de Satanás es un ángel que descendió del cielo. Nos llama la atención lo fácil que le resulta a este ángel cumplir con la tarea asignada. Desde la perspectiva celestial, no parece que Satanás sea tan poderoso. En este punto es interesante señalar que los que dicen que es la predicación del evangelio, los amilenialistas son los que dicen, que la predicación del evangelio es la que ata al diablo, pero aquí se nos explica con claridad que será un ángel que descenderá del cielo, que traerá las llaves del lugar y las cadenas para lanzarlo.
Aquí aparecen juntos los 4 títulos con los que se designa al maligno en este libro. Le llama el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás. Con ello se subraya su naturaleza bestial y monstruosa, además de su carácter engañador y seductor. Este malvado ser ha venido ejerciendo una influencia en el mundo desde el comienzo de la raza humana. Por eso se le describe como la serpiente antigua. El primer asunto al que el rey debe prestar atención para establecer su reino en este mundo es el confinamiento del cabecilla de los rebeldes. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso un sello sobre él. A partir de este momento ya no podrá operar más en los hijos de desobediencia, tal como lo hace en la actualidad. Además, no debemos olvidar que para este momento el Señor habrá destruido a los hombres rebeldes. Pero este no será el destino final de Satanás, donde será castigado durante toda la eternidad. Se trata de un encierro temporal con la finalidad de restringir sus actividades para que no engañe más a las naciones. Y puesto que en la segunda venida de Cristo serán destruidos todos los rebeldes, quizá lo más razonable sea pensar que la referencia a las naciones que encontramos aquí deba ser interpretada como toda la humanidad. Es decir, Satanás no podrá seguir engañando al mundo con sus mentiras. Una vez más, es imposible creer que en la actualidad Satanás esté atado, sobre todo cuando seguimos viendo a nuestro alrededor tantas evidencias de su engañanza y sanguinaria actividad. No hay duda de que el diablo sigue engañando al mundo en los días de hoy y lo seguirá hasta que venga este momento crucial y de bendición para la humanidad que haya aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Le engaña con respecto a todos los auténticos valores de la vida, de tal manera que sigue siendo totalmente viva y eficaz la profecía que dio Isaías, o la palabra que dio Isaías en el capítulo 5, en el verso 20. Dice: ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Veamos que esta palabra que lanzó Isaías hace 2600 años atrás, hoy sigue teniendo el mismo valor de lo que habló él. Pero después de que sean cumplidos estos 1000 años, entonces debe de ser el enemigo desatado por un poco de tiempo. Pero ¿por qué es necesario soltar a Satanás de su prisión? En ocasiones las autoridades terrenales hacen eso y dejan de nuevo en libertad a un presidiario, y después estas personas salen y siguen haciendo daño. Igual se sabe que Satanás de antemano va a hacer nuevamente lo que él sabe hacer: dañar a la humanidad. Pero la palabra dice que los santos reinarán con Cristo. Y lo vemos en Apocalipsis 24, que ahora leímos. Y dice: y vi un trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Una vez que la bestia sea destruida, el reino será entregado al Hijo del Hombre y a sus santos. Esto es lo que profetizó también Daniel. Daniel 7:22 nos dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aunque aquí dice que se sentaron sobre tronos, la labor que realizan tendrá que ver con juzgar. Recibieron facultad de juzgar, dice la Escritura.
Esto no es nuevo, puesto que a lo largo de todo Apocalipsis vemos una apasionada preocupación por la justicia. Ahora bien, ¿quiénes serán los que se sentarán para juzgar? Pueden ser los mismos que Juan vio, todo para indicar que son los mártires de la gran tribulación que habían permanecido fieles y que fueron martirizados. Por supuesto, esto no quiere decir que el resto de los creyentes no vayamos a reinar con Cristo o no vayan a reinar con Cristo. Sin embargo, como viene siendo habitual en el libro del Apocalipsis, los mártires reciben aquí un trato de preferencia. Seguramente con el fin de animar a los primeros lectores que estaban atravesando por situaciones muy difíciles de persecución. Otra pregunta que debemos hacernos es ¿a qué tipo de juicio se refiere aquí? Y no parece que se trate de un juicio para determinar el destino eterno de los hombres, porque eso tendrá lugar después. Aquí parece que la idea es que los santos tendrán un papel muy importante en la organización de los asuntos morales del reino. Esto nos obliga a preguntarnos si nos estamos preparando adecuadamente para esta tarea. ¿Cómo debería ser para nosotros un mundo justo? ¿Qué decisiones deberían ser tomadas para que este mundo cambie? Te dejo estas preguntas, analízalas, contéstatelas y comparte la enseñanza. Ahora bien, lo que vemos aquí es que los mártires resucitarán y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, dice la Escritura. Como ya hemos señalado, lo más coherente resulta pensar que fueron muertos por causa de su fe y ahora han resucitado para reinar con Cristo aquí en la tierra, en el mismo escenario donde tanto Cristo como ellos habían sido rechazados y muertos. Pero, ¿por qué solo reinarán 1000 años con Cristo? Evidentemente no se trata del establecimiento definitivo del reino de Dios en esta tierra. Más bien, este periodo es presentado como una especie de preámbulo del reino eterno del Mesías. Recordemos que Lucas 1, del 31 al 33, nos lo habla claro y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que hoy nosotros le llamamos Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Más claro no puede estar que el reino del Mesías es eterno, que cuando Jesucristo vuelva, Él reinará por toda la eternidad. Volviendo a la lectura de Apocalipsis, en el 25:6 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Aquí vemos que esta es la primera resurrección. Durante el milenio tendrá lugar la primera resurrección. Ahora bien, ¿quiénes serán los que resuciten en este momento y quiénes son los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años? Aquí se explica que habrá una primera y una segunda resurrección. Ahora bien, en cuanto a esta primera resurrección tendrá lugar al comienzo del milenio y parece que afectará a los creyentes que hayan sido muertos durante la gran tribulación. Muy probablemente la mayoría sean judíos. Por el contrario, en la segunda resurrección no se producirá hasta después del milenio y tendrá que ver con aquellos que han sido incrédulos. Pero también nos puede surgir aquí una pregunta. ¿Dónde debemos encuadrar la resurrección que tendrá lugar en el momento del arrebatamiento de la iglesia? Pablo le dice a los tesalonicenses en 1:4, del 16 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
Les he dicho que hay dos hipótesis de que habrá arrebatamiento y que en otras no. Algunos teólogos dicen que esto es una mala interpretación, una mala traducción, pero nosotros lo que nos interesa, por lo que vivimos y queremos hacer las cosas bien, es por ganar el reino de los cielos y estar juntamente con el Señor por toda la eternidad. Es evidente que el arrebatamiento tendrá lugar antes del milenio y por lo tanto también la resurrección de los creyentes que hayan muerto hasta ese momento. Esto nos lleva a pensar que cuando en Apocalipsis se habla de la primera resurrección, debamos entenderla como la resurrección de los creyentes o el rapto de la iglesia. En este caso, los creyentes que hayan sido resucitados en el momento del arrebatamiento estarán en el cielo con el Señor y probablemente no participarán del milenio. A continuación, voy a buscarles en Apocalipsis la quinta de las 7 bienaventuranzas, porque siempre hemos visto las bienaventuranzas del monte, pero también en Apocalipsis el Señor nos da promesas de bendición, promesas de bienaventuranzas. Apocalipsis 20:14. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Evidentemente, la segunda muerte es la muerte eterna o condenación en el lago de fuego. Pero los que participan en la primera resurrección de los creyentes serán liberados de la condenación eterna. Los santos que participen en el milenio disfrutarán de pleno acceso y comunión con el Padre y el Hijo y serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Además se añade, y reinarán con él 1000 años. El propósito de Dios cuando creó al hombre es que fuera su virrey en la tierra. Esto se frustró cuando entró el pecado en el mundo, pero siguió siendo el deseo de Dios. Ahora, durante el milenio, Dios gobernará la tierra a través de los hombres redimidos y resucitados. Así comienza el reinado de Cristo por los 1000 años. La Biblia registra que durante este periodo la iglesia estará reinando con él. Apocalipsis 26 nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años. Les serán repartidos los reinos de la tierra. Ese reinado será un reinado limpio, donde la justicia de Dios tendrá un papel más que importantísimo. Esto será solamente una muestra de lo que será el reinado eterno de Cristo. No habrá injusticia ni corrupción. Esto traerá rebelión de muchas gentes que solo quieren que se les haga justicia desde el punto de vista humano. Cristo no se dejará influenciar o comprar por ellos. Así que ellos se levantarán en contra del reinado de Cristo. Esto es lo que muchos estudiosos creen hasta ahora. La Biblia no da un detalle completo de lo que sucederá en este tiempo. Y para ir concluyendo, vamos a hacer una recopilación de todo lo que se ha hablado. La descripción del reinado de Cristo es extraordinariamente breve. Nada se dice sobre las condiciones de vida de esos 1000 años, salvo una simple afirmación de quien ejercerá el dominio sobre ellos. Sin embargo, hay razones para creer que la extensa descripción de la ciudad de Dios se aplica al reinado de la era milenaria, tanto como a la primera, como a la próxima era eterna. Se celebra el matrimonio de la novia en la venida de Cristo, revela que la novia es la ciudad santa de Jerusalén, que las huestes de God rodean el campamento de los santos y de la ciudad amada, que debe ser la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén de este mundo.
Las naciones caminan a la luz de la ciudad y llevan su gloria a ella, pero nada sucio entrará por sus puertas, y las hojas de los árboles de la vida sanan a las naciones. Tales afirmaciones son más apropiadas aún en cuanto a la ciudad en el mundo que en la nueva creación. No hay una línea en Apocalipsis del 21:9 y del 22:5 que no se pueda aplicar al reino en este mundo. Significa vida en la historia, así como en la eternidad. Vimos en el verso 4 quiénes son los que se sentarán sobre los tronos. Y Daniel lo confirma, los santos del Altísimo, con los que concuerda Apocalipsis 5, 9, 14 y el 19 al 7. De estos santos, Juan hace una mención especial al hablar de los mártires y de quienes confesaron a Cristo, para aliento a todos los que han sido llamados a recorrer el sendero del martirio. En el verso 5 vimos que los demás muertos no volvieron a vivir. Se relaciona casi seguramente con los muertos sin Cristo. En el verso 6 nos dice la quinta bienaventuranza, que declara la bendición de aquellos que comparten la primera resurrección. Sobre esto la segunda muerte no tiene ningún poder. Y dice que ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo mientras reinen con Él. Por lo tanto, su reino es su servicio a Dios y a la humanidad. Luego del cumplimiento de los 1000 años del reinado de Cristo, Él ascenderá a los cielos nuevamente con su iglesia. Satanás será suelto por un poco de tiempo. Él engañará a muchos y los preparará para la gran batalla. Su número era como la arena del mar. Este será el último intento de Satanás por conquistar a la humanidad y ponerla en contra de Dios. Pero este último intento será destruido por fuego que desciende desde los cielos y consumió a todo el ejército de Satanás. E inmediatamente Satanás será lanzado al lago de fuego y azufre, donde será su morada final por toda la eternidad. Allí serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Algunos piensan que Satanás estará allí para atormentar, mas no es así. Él también será atormentado por los siglos, junto con el anticristo y el falso profeta. Allí también serán lanzados todos los que no aceptaron a Cristo como su Salvador. El milenio aún no ha sucedido, pero será inevitable. Hay más, pero por cuestiones de tiempo no lo puedo seguir exponiendo. Sin embargo, te invito para que estudies en tu casa. Tenemos un PowerPoint que te servirá de mucho. Y si quieres este estudio completo, con mucho gusto te lo envío por Word. Solo escríbenos y con gusto te mandamos la información. Y ahora, para concluir, vamos a darle la gloria, la honra y la alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amado Señor, Dios Padre eterno, apercíbenos, Señor, de todas las cosas que se presentan alrededor. Padre, muéstranos cada vez más, Señor, el camino que ya tú has trazado y no nos dejes desviarnos. Queremos, Señor, estar contigo por toda la eternidad. No queremos, Señor, que nuestra alma se pierda. Queremos, Señor, caminar en santidad como tú lo mereces, Señor. Quita de nosotros el enojo, la ira, la frustración, la cólera, Señor. Quita de nosotros todo lo que contamina el templo en el cual tú quieres habitar. Señor, y te damos gracias por tanto y tanto amor. Ahora, amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendice a tu pueblo ahí donde se encuentre y que tu bendición venga a cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibamos todos un shalom. Bendiciones.